conectados vía Zoom con el economista Javier Zúñiga. Javier, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Javier, yo me acuerdo hace años había un lema en un censo que se hizo que decía: sabiendo lo que tenemos, sabremos lo que nos falta. Es algo así como que si sabemos lo que nos está pasando, sabremos cómo arreglarlo, digamos. ¿Qué está pasando, Javier, desde tu punto de vista? O sea, ¿qué de lo que está pasando es político y qué no? ¿No? Sí, la economía está pasando un momento un poco complicado. Los indicadores macroeconómicos están respondiendo de manera inusual. Yo creo que están afectados casi todos ellos, menos las exportaciones. Las exportaciones en este año van a ser por encima de 50.000 millones de dólares. El año pasado fueron 45. Es el único indicador que muestra un resultado positivo. Por ejemplo, la inflación, que no debería ser mayor de 3 y siempre ha sido alrededor de 2, este año va a pasar el 3.3, el 3.5, y eso originado por una depreciación del tipo de cambio. Este año se empezó con 3.626 y estamos en 4.1 por el. Por lo tanto, el tipo de cambio afecta de manera decisiva la inflación, y todo lo que se importa cuesta evidentemente más, y muchos productos importados generan elaboración de productos finales que afectan al consumidor. Ahora, entonces vas a tener un conjunto de variables que afectan a la economía fundamentalmente por la incertidumbre política. ¿Tú crees que ese es el factor? Porque como que no tiene lógica, digamos, ¿no? En el concepto de la oferta y la demanda. Si tienes 50.000 millones de dólares de exportaciones, eso quiere decir que están entrando dólares. A lo que no sumamos los dólares de origen ilegal, ¿no es cierto? Producto de actividades como el narcotráfico, que también ingresan dólares. O sea, dólares hay. La pregunta es: ¿por qué está tan caro? Por la pura incertidumbre política. Es decir, porque la gente corre a refugiarse en el dólar porque no sabe cuál es el destino que le espera. Esa sería la explicación. Eso es generado por el temor, la incertidumbre, las indicaciones permanentes de que quieren cambiar la Constitución, determina que la gente entre en pánico, en temor, y como tú bien dices, todo sol que tienen van corriendo a cambiarlo a dólares. Eso genera pues una expectativa hacia el alza. El dólar debería de estar en función al nivel de las exportaciones entre 3.65 y 3.7. Está en 4.1, fundamentalmente por una expectativa negativa, una mala vibra o una incertidumbre política. Si es que hubiera estabilidad política, si hubiera un gabinete de gente que conoce los temas, y si es que se calmaría el tema de que no se va a cambiar la Constitución, yo creo que perfectamente podríamos llegar a un nivel de 3.7 en el transcurso del año. Pero la mala vibra, la incertidumbre política genera, ¿no?, esta expectativa, y esta expectativa inmediatamente lleva al incremento de los precios. Ahora, el tema es que yo no sé si tú compartes el juicio, pero nosotros mismos hemos sido súper críticos con respecto a algunos nombramientos, y esto introduce la discusión que va más allá de este gobierno, ¿no es cierto?, de la ineficiencia en la administración del aparato del Estado, que ha estado normalmente asociada a corrupción, ¿no? Y esos son errores atribuibles al gobierno, pero la oposición también está poniendo de su lado, ¿no? Esto de que van a citar, interpelar un ministro tras otro, y que se van a ir chifando un ministro tras otro, en vez de ayudar a crear un clima, digamos, de gobernabilidad, exacerba digamos, los temores y la sensación de incertidumbre, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Yo creo que hay de los dos lados. No, a mí me encantaría que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se aquieten, para que de esa manera la economía vuelva a una situación de tranquilidad.
Mira, Nicolás, hay 3 reglas de oro para invertir y no hablo de inversión extranjera directa, sino inversión local. Una, estabilidad política. 2, un poder judicial justo. Y 3, no me cambies la regla de juego. Y eso no está ocurriendo en el país. Si esas 3 reglas de oro funcionaran, yo creo que perfectamente el nivel de inversión podría volver y se podrían ir yendo los temores. Ya hemos conversado no hace mucho acerca de los 14.000 o 15.000 millones de dólares que han salido del país. Y eso afecta decididamente al país. Son 15.000 millones de dólares, que muchos de ellos, Nicolás, no están en el exterior, ¿eh? Ojo, están de repente en los colchones guardados en las casas. Y eso afecta a la economía porque ese dinero perfectamente podría estar en las instituciones bancarias para ser prestado a los empresarios. Y es lo que no está pasando. Ahora, ¿tú crees? Es decir, lamentablemente nos ocurre siempre que hay una falta de sintonía entre la agenda de la clase política y los problemas de los peruanos, ¿no es cierto? Incluyendo hasta el mundo empresarial, ¿ah? Porque la agenda de los empresarios no es necesariamente la agenda de los políticos, ¿no? En el Congreso. Entonces, ¿tú crees que es posible? O sea, ¿qué habría que esperar para que se produzca un cambio? Es decir, el 26 va a ser el día decisivo, o sea, tendremos que esperar hasta el 26 para seguir en esta incertidumbre, porque dependiendo del mensaje que dé el gabinete del presidido por Guido Bellido, digamos, es que se van a definir las cosas o no, porque ahí es donde se va a decir qué se va a hacer y qué no. Yo no creo que sea el 26, yo creo que para aquel que está en el mundo de la inversión local o extranjera, el 26 no es la fecha. Yo creo que la tranquilidad del Ejecutivo o el Ejecutivo daría la tranquilidad si es que pusiera en los cargos de ministros a personas que tengan competencia sobre esos cargos. Tú no puedes poner a un profesional de X sector en un sector que no tiene ninguna experiencia, y eso está mal, ¿no? Y así lo han hecho. Yo lo que quisiera es que se sentaran en una mesa el Ejecutivo, el Legislativo y los empresarios y se pusieran de acuerdo. Todos somos peruanos y todos tenemos que tratar de empujar este carro. Peleándonos entre nosotros no sacamos absolutamente nada. La idea es que la economía, en esta pelea, la economía peruana está sufriendo y está siendo afectada. Y en 3, 4, 5, 6 meses lo va a sentir el consumidor. Por ejemplo, la Navidad se ha diseñado con un tipo de cambio de 4 soles. Es decir, las importaciones es a 4 soles. Quiere decir que la Navidad va a ser carísima. Por lo tanto, si hubiera tranquilidad, si se sentaran en una mesa todos y llegaran a un entendimiento de paz y todos convergerían a buscar que la economía peruana siga adelante, yo creo que sería lo mejor, pero creo que lo hemos hablado ya hasta en otras oportunidades, Nicolás, y no nos escuchan. Claro, ahora se ha exagerado también, es decir, se ha cuestionado, o sea, la imagen que uno tiene es que por la difusión que hacen los llamados grandes medios, es que todos los ministros son unos inútiles. No es verdad, ¿eh? O sea, el profesor Cadillo es una eminencia, reconocido internacionalmente, es el ministro de Educación, ¿no? O Pedro Franque, que es un economista que tú puedes tener diferencias sobre su orientación ideológica, digamos, pero es un tipo que más ya ha dado claras muestras de responsabilidad en el manejo de la cosa pública, ¿no? Y él mismo lo dice, una cosa es con guitarra, otra con cajón. Una cosa es estar en la oposición criticando y otra cosa es tener en las manos la conducción de la economía del país. O el doctor Ceballos, que es un médico calificado, o el doctor Aníbal Torres Vázquez, o el ex fiscal Juan Carrasco, que es una persona que conoce, es decir, ha trabajado cerca de 15 años de la mano con la policía luchando contra el delito. Es una persona que conoce las virtudes y defectos de la policía y lo que hay que hacer.
Es decir, hay también ministros calificados, hay otros que no son precisamente los más indicados, ¿no? Pero digamos... Es verdad, sí, sí es verdad lo que tú dices, de los 18 ministros hay casos que son excepcionales, ¿no? El ministro de Educación es una persona que tiene hasta logros personales como uno de los mejores profesores del mundo, ¿no? El ministro Frank, el ministro de Justicia, ¿no? Hay personas calificadas. Pensar y decir que este gabinete al 100% es malo no es lo adecuado ni lo conveniente. Hay algunos casos, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo en una mesa ejecutivo, legislativo y el sector empresarial y le damos la tranquilidad que se requiere a este país? De la manera más tonta, el tipo de cambio está en un nivel insostenible y eso provoca que todos los productos vinculados a insumos importados suban, y eso afecta ¿a quién? Al más pobre. Ahora, ¿tú qué recomendarías? O sea, porque hay como dos niveles, ¿no es cierto? Uno es el político y está claro que lo que se está haciendo no alcanza. Es decir, acá, y ni siquiera, yo creo que lo relevante es que, por ejemplo, que Guido Bellido, algunos han pedido que no sea Guido Bellido, que sea el presidente el que se reúna con las bancadas. El presidente se tiene que reunir con los jefes de los partidos. El problema es que hay partidos que no se sabe quién es el jefe, pues. ¿Quién dirige Acción Popular? Es decir, los partidos que tienen representación en el Congreso, ¿no? Es decir, pero el presidente debería reunirse con César Acuña, con el señor Luna de Podemos, con Verónica Mendoza, con los líderes, ¿no? Con Rafael López Aliaga. O sea, el presidente de la República con los líderes de los partidos para lograr un nivel de consenso y de gobernabilidad y hacer lo mismo con los representantes del mundo empresarial, ¿no? Como tú recomiendas. ¿Tú crees que eso ayudaría? Yo creo que ayudaría en una reunión todos a la vez, en donde no salgan de la reunión hasta que convengan qué es lo que se debe hacer para el bien del Perú. Pero la inestabilidad política mata a la economía, la mata, la destroza. Y ojo, este país es un país que recibe en promedio 8.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, promedio en los últimos 10 años. El año pasado fue excepcional y recibió 900. Este año 1.000, y requerimos 8.000 millones cada año para poder vivir y para poder generar nuevos puestos de trabajo. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, no van a venir los inversionistas extranjeros al Perú. Por favor, pónganse de acuerdo, ejecutivo, legislativo y empresarios. Entren a una reunión y no salgan hasta que convengan lo que se debe de hacer, ¿no?, en función y para el Perú. Y si a eso se le agrega a los partidos políticos, a buena hora, pero pónganse de acuerdo. La verdad es que en esta incertidumbre que ya está durando meses, está afectando a la economía. Y la economía peruana es robusta, es sólida, hay un buen ministro, un buen presidente del Banco Central, pero la incertidumbre, la expectativa, la mala vibra mata a la economía, y eso va a afectarle ¿a quién? Al poblador más pobre. Pero por supuesto, porque al final acá no es que qué político gana o qué político pierde. Lo que están perdiendo son los ciudadanos y sobre todo los más vulnerables. Javier, te agradezco muchísimo y ojalá te escuchen, mi querido Javier. Un abrazo. Ok, Nicolás, un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Javier Zúñiga, economista, ha estado con